invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Busca Supongo que todos están sentados en una mesa, en la sala, en el comedor, en la cocina, que no hay nadie en su cama, nadie con los pelos parados, nadie en pijama, gloria a Dios. Nunca han venido ni en pijama ni con los pelos parados a la congregación. Entonces, esa es mi confianza, amén. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Cuando la Biblia, con toda la claridad, revela o nos descubre algo que nosotros no veíamos, ahí ya no hay espacio para inventar o para agregarle algo de nosotros. Por eso, hablando específicamente del reino de Dios, cuando uno lee esta declaración, todos tenemos que estar de acuerdo que la definición que Pablo le da a los romanos acerca del reino de Dios, ya no se le puede agregar algo más, no se le puede agregar nada, porque con toda claridad el apóstol Pablo nos está diciendo lo que sí es y lo que no es el reino de Dios. Pablo dice que el reino de Dios no es comida, dice que tampoco es bebida, y lo que sí dice que es justicia, paz y gozo. Eso sí es el reino de Dios. Entonces, por lo que Pablo está declarando, podemos entender que el reino de Dios no tiene ningún fundamento externo. O sea que el reino no tiene nada que ver ni con comida, ni con bebida, ni con religión, ni con tradiciones, ni con nada que sea humano. ¿Por qué? Porque el reino de Dios solamente tiene algo que ver con lo que es divino. Yo sé que a muchos de nosotros nos tocó vivir en esa época, y ya tiene tiempo, en donde las iglesias predicaban más del pecado que de Cristo. Y ese tipo de mensaje que se estaba transmitiendo en ese entonces, que se sigue transmitiendo aún ahora, ese mensaje no edifica a nadie, pero sí avergonzaba a todos. ¿Por qué? Porque todos nos sentíamos culpables. Y esa falta de claridad ha sido la causa que la iglesia tenga un retraso operativo que no tiene unos años, tiene siglos. Porque cuando hay una mentalidad religiosa, es muy difícil que se pueda tener avance, porque el enfoque siempre va a estar más centrado en lo que es externo y no centrado en lo que es interno, pero pensando que si se cambia lo de afuera, también se va a poder cambiar lo que está dentro. Y no es así. El proceso del cambio, junto al proceso del avance y del crecimiento espiritual en una persona, nunca lo ha comenzado ni lo va a comenzar Dios cambiando primero lo que está afuera. Comienza siempre cambiando primero lo que está adentro. Por eso Pablo tuvo que aclarar que el reino de Dios no tiene nada que ver ni con comida,
ni con la conducta, ni con la santidad, ni con las doctrinas de hombres, ni con el largo de una falda, ni con un ayuno físico, ni con un sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos al reino de Dios por nuestros propios méritos. Eso quiere decir que no fue ni tu conducta, no fue ni tu santidad la que te introdujo al reino, fue la obediencia de Jesús. Nosotros entramos al nuevo pacto. En ese pacto es donde estamos nosotros cimentados. Y entramos al nuevo pacto por la obediencia y por la santidad de Jesús. Porque Jesús cumplió toda la ley. Y cuando Él asciende al Padre, escucha, Dios abrió entonces la puerta que nos introdujo a su Hijo. ¿Para qué? Para que habitáramos seguros en un nuevo pacto, en una nueva vida, en su Hijo, en Cristo. Pablo dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, tiene tres elementos que son espirituales, que todos nosotros ya recibimos, que ya tenemos y que son algo que recibimos por gracia. Y son la justicia, la paz y el gozo. Y los tres provienen del Espíritu Santo. Y esa es la esencia de nuestra vida espiritual. La esencia de tu vida espiritual es tener gozo. Fíjate que estoy hablando de la esencia, lo principal. Y la esencia es que tú vivas teniendo gozo, que tú tengas paz y que habites en justicia. Y los tres ya son parte de nuestra nueva naturaleza. Amén. Ahora fíjense bien, voy a enseñarles dos versículos en donde con mucha claridad ustedes van a poder ver la diferencia que hay entre vivir en el viejo pacto o vivir en el nuevo pacto. Dos versículos nada más. Hay muchos versículos, pero hoy quiero usar solamente dos. Josué 1:7, Antiguo Testamento, viejo pacto de la ley. ¿Qué dice Josué 1:7? Dice: esfuérzate y sé valiente. Pero luego dice: y si lo logras, vas a ser prosperado en todas las cosas. Y uno cuando oía eso decía: ¡wow! ¿Por qué? Porque son de los versículos que más se predicaban o que más se siguen predicando. Pero quiero que ahora vean la diferencia. La diferencia, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1, Nuevo Testamento, nuevo pacto. Pablo ahí dice algo diferente. Dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¡Wow! En el viejo pacto tú necesitabas esforzarte y ser valiente para ser prosperado en todas las cosas. Y en el nuevo pacto el que se esforzó y el que fue valiente fue Cristo. Y por medio de la fe ahora todos nosotros somos herederos de todas las promesas de Dios. De tal manera que ahora la bendición yo ya no me la tengo que ganar, porque Cristo, dice la Escritura, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Eso que nos enseñaron, eso que nosotros también llegamos a enseñar cuando decíamos: hermano, entrega tu diezmo para que Dios te bendiga. Entrega tus ofrendas para que Dios bendiga tu economía. Eso era Josué 1:7, pero no era segunda de Timoteo. Eso no era lo que
lo que opera en el nuevo pacto. Esa clase de enseñanza, cuando no corresponde al nuevo pacto, o por no corresponder a ese nuevo pacto, esa enseñanza ha sido causa de mucha frustración, quizá en muchos de ustedes, porque mucha gente, aún muchos de ustedes, aún nosotros, cuando esa era la doctrina que nosotros teníamos, nos sentíamos, bueno, queríamos hacer las cosas de una manera genuina, real, verdadera. Queríamos cumplir, queríamos esforzarnos, queríamos alcanzar ese estado de gozo, ese estado de paz y de justicia. Pero ¿saben algo? Jamás lo logramos alcanzar. Nunca se puede alcanzar ni el gozo, ni la paz, ni la justicia con tus propias fuerzas. Acuérdense que esa ecuación celestial dice que mientras menos te veas tú, más se va a ver Cristo en ti. Amén. Acuérdate, siempre grábate eso. Mientras menos me vea yo, más vas a ver tú Cristo a través de mi vida. Y por eso tenemos que evitar, ahora que está de moda los virus, los contagiados y los contagios, tenemos que evitar que nos contagiemos con una mentalidad religiosa que puede ser que sea más peligrosa que el coronavirus. ¿Por qué? Porque la mentalidad religiosa siempre te va a querer llevar a que vivas una vida de obras humanas. Y a diferencia del nuevo pacto, la mentalidad del nuevo pacto es totalmente diferente, porque el nuevo pacto siempre te va a llevar a Cristo. Y esa es la diferencia. Cuando hay fe, cuando hay entendimiento, el objetivo del mensaje de la predicación nunca va a ser ya motivarte. El objetivo va a ser edificarte, porque cada uno de nosotros, cuando somos expuestos a la palabra y que sea la palabra correcta, ¿sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a empezar a abrir nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que con toda libertad pasemos de la motivación al entendimiento y pasemos del entendimiento a la edificación. ¿Para qué? Para que de una manera natural, de una manera genuina, podamos manifestar la justicia, la paz y el gozo que, créeme, solo lo puede producir Cristo adentro de nosotros. Y yo espero que muchos de ustedes digan ahí, amén, amén. En estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de problemas, son, digamos, los tiempos precisos en donde podemos medir de qué tamaño es nuestra fe. ¿Sabes? Siempre va a ser bueno que tú mismo sepas de qué tamaño es tu fe. Estos tiempos son propios para que podamos medir de qué tamaño es nuestra fe, de qué tamaño es la fe que tenemos, sabiendo que aunque todo se levantara en tu contra, escúchame, tú vas a poder descansar en la justicia, teniendo paz en medio de la tribulación, de los problemas y de los conflictos, pero sobre todo manifestando gozo, gozo que tiene que contagiar a las personas. El gozo tiene que ser más contagioso que el virus y tiene que contagiar a la gente que está alrededor. ¿Para qué?
para que esas personas tengan un encuentro con Cristo y para que a través del gozo que tú y yo tenemos, de esa paz que experimentamos, sea Dios glorificado a través de su Hijo. Amén. Y por eso es importante entender, o necesitamos entender, cuáles son los valores del reino. Los valores que tiene el reino son muy diferentes a los valores que tiene el mundo. Escúchame. Y esa es la razón por la que tenemos continuamente que estar transformados, renovando el entendimiento. Porque reino y mundo son dos formas diferentes y no se mezclan, no se llevan. Es como el agua y el aceite, no se pueden revolver, no se deberían de revolver. Ahora fíjense, pongan atención a lo que les voy a decir. Hablo del sistema del mundo y del sistema del reino. Fíjate bien, en el mundo hay personas negativas, pero también en el mundo hay personas positivas. En el mundo hay personas pesimistas, pero también hay personas que siempre son optimistas, ¿verdad que sí? Estas cuatro actitudes provienen de la misma fuente, provienen de una mente carnal que opera a través de pensamientos que son mundanos. Wow, lo voy a repetir porque lo que te estoy diciendo es que las personas positivas o las personas optimistas, así como las personas negativas o las personas que son pesimistas, tienen la misma fuente y es una mente mundana. Wow, yo que todas las mañanas me levantaba diciendo yo quiero hoy ser optimista. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque todo lo que sale del hombre cuando no proviene de nuestra naturaleza divina, todo es lo mismo, todo es mundano y todo es una obra del viejo hombre, que por cierto tiene que estar muerto. Escúchame. Por eso Pablo, cuando tú lees las cartas de Pablo, Pablo jamás en medio de la tribulación, él no tenía optimismo, Pablo tenía gozo. Pablo era perseguido y perseguían a la iglesia, no para llevarlos solamente a la cárcel, sino para matarlos. Pablo, en medio de la persecución, no dejó de predicar. Y Pablo nunca predicó con pesimismo, predicó con fe. Siempre. Entonces, vean lo que estoy diciendo. Te voy a poner un caso extremo. En el mundo hay muchas personas que son ateas. Los ateos no creen en Dios. No creen en Dios. Por eso son ateos. Pero muchos de esos ateos son optimistas y son positivos y no creen en Dios. Por eso es importante entender que el reino no consiste en comida, no consiste en bebida, porque escucha lo que te voy a decir, porque el reino no está conectado a nada de lo que está afuera de Cristo. Nada de lo que está afuera de Cristo puede estar conectado con el reino. Aunque tú digas, el optimismo no es malo.
Ser positivo no es malo. No es malo, pero es mundano. Y todo lo que es mundano no es del reino. Dios no te llamó para que tú tuvieras optimismo. Dios te llamó para que tú mostraras el gozo. Dios no edificó Cristo en tu vida para que dejaras de ser pesimista. Dios puso Cristo en tu vida porque tú eres de fe. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes. ¿Para qué? Para que tú y yo anduviéramos en esas obras. Las únicas obras que nosotros podemos hacer tienen que ser una manifestación de Cristo en nosotros. Wow. Y si tú te vas a Filipenses 4:7, Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, ¿la qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa, que rebasa lo que nosotros ni siquiera podemos entender en estos tiempos difíciles de dinero, de salud, se tienen que entonces manifestar en nuestras vidas cuando nuestros pensamientos están llenos de Cristo. Este tiempo de reserva donde estás guardado en tu casa es el tiempo para que tú y tu cabeza se llenen de pensamientos de Cristo, no para que se llenen de pensamientos del mundo. Y hablo de pensamientos, y esa es una buena pregunta. ¿De qué están llenos tus pensamientos? Wow. ¿De qué están llenos tus pensamientos? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Si alguno de ustedes está batallando con algún mal pensamiento y tú ya te diste cuenta que ese pensamiento es el que te quiere controlar, ahora necesitas entender que ese pensamiento no está ahí por casualidad. Está ahí porque tú lo permitiste, porque tú has dejado que tu cabeza se llene más de ti que de Cristo. Acuérdense que, fíjense, nosotros todos actuamos impulsados por la clase de pensamiento que nosotros tenemos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú y yo actuamos, y uso la palabra impulsados, empujados por la clase de pensamientos que tú tengas. Eso está fuerte. Por eso tú necesitas mejorar el control de la aduana. ¿Qué es la aduana? Es el lugar donde te dicen esto sí pasa y esto no pasa. Tú necesitas controlar esa puerta de la aduana, que es la puerta que le da entrada a los malos pensamientos.
Vamos a suponer, si ya detectaste que en la puerta de tu pensamiento está tocando la puerta un mal pensamiento, ten cuidado. No abras la puerta, no la abras. No lo consientas, porque si ese pensamiento logra traspasar la puerta de la aduana, ese pensamiento va a querer gobernar tu vida. Ese pensamiento va a querer gobernar tus emociones. Ese pensamiento va a gobernar tus decisiones. Y tú estarías decidiendo cosas que no te convienen. Wow. Yo te digo, con la experiencia de vida, con la experiencia de ser pastor, es prácticamente imposible que se puedan controlar los impulsos de la carne cuando estamos llenos de pensamientos carnales, porque esos pensamientos siempre nos van a impulsar, siempre nos van a empujar. Aquí tienes que acordarte que a la carne no la controlamos, a la carne la matamos. De pronto la gente se acerca y me dice: pastor, ¿qué hago con esto? Quémalos, mátalos, sácalos. Pastor, es que tengo un mes sin dormir. Burro. Un santo burro. ¿Cómo me dices que tienes un mes sin dormir? Un mes preocupado por un pensamiento que tú sabes que no es bueno, por un pensamiento que sabes que es basura. Y vienes a decirme, ¿qué hago? ¿Qué pensabas que te iba a decir? Apláudele. O ponlo en un lugar donde se vea mejor. No. Es como si alguien viene y me dice: pastor, ayúdeme. Fíjese que tengo 2 bultos de basura pegados al buró de mi recámara. Tengo un mes con ellos ahí. ¿Qué me recomienda hacer, pastor? ¿Y qué esperas que te recomiende que hagas? ¿Que los guardes más tiempo? ¿Sabes qué te recomendaría? Que en ese momento los agarraras, esas bolsas de basura. ¿Y a dónde la vas a tirar? A la basura. A la basura. Todos los pensamientos que tú guardas en tu cabeza son pensamientos que te van a querer robar la paz y te van a querer quitar el gozo que ya tienes. Amén. Miren, una iglesia contenta, una iglesia feliz, es la iglesia que tiene gozo. Y cuando la iglesia tiene gozo es que tiene buenos pensamientos la iglesia. Cuando la iglesia está pálida, cuando la iglesia tiene cara larga, cuando la iglesia tiene tristeza en su rostro, ¿sabes qué veo? Veo que no hay gozo. ¿Y por qué no hay gozo? Porque adentro hay pensamientos que no tendrían que estar ahí. Por eso Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, si tú estás crucificado, no puedes crucificarte tú y no crucificar tus pensamientos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y juntamente con Cristo mis pensamientos, los malos pensamientos, también están crucificados. Ya no vivo yo. A ver, ¿cómo podemos entender ya no vivo yo? Pues con la figura de un muerto. ¿Cómo es ya no vivo yo, pastor? Vete a un cementerio. No sé si estén dejando entrar ahora, pero pide permiso. Dile: nada más déjeme ver un muerto. Eso es ya no vivo yo.
Eso es gráficamente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, ¿cuándo? Ahora, lo que hoy vivo en la carne, porque no dejamos de tener carne, lo vivo en la fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. Y todavía le agrega, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¡Wow! Ya te dije, el mundo corren muchos ateos que son positivos, que son optimistas, pero te aseguro que ninguno de esos ateos va a atreverse un día a decir, ya no vivo yo. Jamás lo dirían. Porque todos los hombres que viven fuera de Cristo, todos los hombres fuera de Cristo son egoístas. Todos, no algunos, todos. Y siempre van a querer ser protagonistas de todo el programa, de toda la película, porque así se vive afuera de Cristo. El gozo se tiene que ver en dos dimensiones. Una es el gozo que manifestamos cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo tenemos gozo porque estamos en la vida. Y otra es el gozo que tenemos, que es consecuencia de tener entendimiento. Eso es lo que le agrega valor a la iglesia donde tú asistes. Porque si tú asistieras a una iglesia donde no hay entendimiento de Cristo, te darías cuenta que la iglesia por eso no tiene gozo. Hemos entrado a iglesias donde dice uno, ¿a dónde entré? ¿A un funeral o a una fiesta? Cuando hay gozo hay fiesta. Cuando hay un funeral no hay gozo. El gozo viene por causa del entendimiento. Conquístese una iglesia que tiene gozo porque tiene entendimiento. Amén. ¿Qué sucedió después de que se revela Cristo en la vida de Pablo? Pablo empezó a entender lo que antes no entendía. Pablo, antes de Cristo, fue perseguidor de cristianos, pero después del encuentro personal que tuvo Pablo con Cristo, ese evento, a partir de ese evento, se abre el entendimiento de Pablo, y Pablo pudo entonces comprender que perseguir y que matar cristianos, ese no era su destino, ese no era su llamado. Su destino y su llamado era predicar de Cristo. Cuando Dios abre el entendimiento, tú vas a poder ver con más claridad cuál es tu asignación en el reino. Tú lo vas a ver. Todos los creyentes tenemos una asignación. Todos los que tenemos a Cristo tenemos una asignación. Y esa asignación es mucho más que venir cada domingo, sentarse y escuchar un buen mensaje o una buena predicación. Entendimiento hace que tú veas lo que antes tú no podías ver. Por eso, ahora muchos de ustedes ahora disciernen todas las cosas desde un punto de vista espiritual y no lo disciernen desde un punto de vista mundano. ¿Cuántos dicen amén? Y véanlo así. Cuando una persona es entendida de cualquier tema, que es entendida, en el tema que sea, a esa persona nunca le va a costar trabajo pronosticar qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque entiende y conoce muy bien cuál es su tema. Lo vemos ahora todas las noches o todas las mañanas. Ahorita con todo lo que está pasando alrededor del coronavirus,
nos damos cuenta que hay muchas personas que son entendidas de este tema, ¿sí o no? Y por el conocimiento que esas personas tienen de este tema, ellos pueden pronosticar lo que va a pasar en los próximos días o pronosticar lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque son entendidas de este tema. Hermanos, por eso cuando la iglesia tiene entendimiento de la vida de Cristo, la iglesia se vuelve altamente profética. Porque la iglesia está entendiendo lo que está pasando y alcanza a ver lo que otros no pueden ver. Cuando hay revelación, cuando hay entendimiento en una congregación, ahí se va a levantar generaciones de profetas. Personas que tienen entendimiento de la vida del reino y entendimiento del poder de la unción del Espíritu Santo. Y Dios les va a estar mostrando qué es lo que sigue. El fundamento del reino es justicia. Y justicia, escúchame, se puede definir como un estado legal que es para siempre. No es un estado legal ocasional, no es un estado legal temporal, es un estado legal eterno, para siempre. Y lo que te estoy diciendo es que la justicia que se establece en nosotros por medio de Jesucristo dejó los cielos abiertos, y ahora la bendición para nosotros es un derecho legal que nos corresponde para siempre. Para siempre. Y eso nos abrió además una línea directa para tener comunicación y comunión con Dios. ¿Sabes por cuánto tiempo? Para siempre. Porque es el estado en el que nos dejó la justicia. Para siempre. La justicia fue lo que nos hizo meter en una legalidad, en una temporada que es eterna. Por eso nosotros ya no somos temporales, somos eternos. Hoy legalmente tenemos una posición de herederos. Y usé la palabra legalmente para que entiendas que no es temporalmente, es eternamente. Esa posición de herederos nos posiciona como hijos y no como huérfanos. ¿Para qué? Para que nos activemos como generosos y no como necesitados. Porque tenemos ahora una mentalidad de gobierno y no una mentalidad de esclavos. Para siempre, eternamente. Amén. Yo oro, Padre, y te doy gracias porque este mensaje, Señor, es guardado en el corazón de cada uno de tus hijos. Porque este mensaje edifica, construye y nos lleva, Señor, en un avance, en una edificación, fortaleciendo más el cuerpo de Cristo, fortaleciendo más la unidad de todas las iglesias, que somos ese cuerpo. Gracias te damos, Dios, porque fuimos apartados de todo mal. Eso quiere decir que el mal no puede tocar nuestra puerta. Gracias porque tenemos paz, porque tenemos gozo, porque la justicia opera en cada uno de los que son tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, pues ya es tiempo de cortar la transmisión. Darle gracias a Dios por cada uno de ustedes.
A veces ya no sabemos qué hacer tan temprano, algo haremos, pero gracias porque estuvieron atentos, porque están escuchando. Les voy a pedir, ayúdenos a compartir este mensaje y todos los que se estén predicando. Cuando tú compartes, es muy probable que personas que ni siquiera conoces puedan escucharlo y puedan ser edificadas. Amén. Bueno, gracias, saludos, nos despedimos, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias.